y hoy y mañana hay paro universitario. Para hablar de esto saludamos a Daniel Ricci, él es titular de la Federación de Docentes de las Universidades, FEDUN. ¿Qué tal, Daniel? Lucas Molinari, Leila Vitar, te saludamos. Hola, buenos días. Contanos cómo se llega a este paro y, bueno, cuáles son las perspectivas de lo que pasa en las casas de altos estudios en los próximos Bueno, días y meses. como bien vos decías, el día de hoy y mañana hay un paro de 48 horas. El paro va a ser total en las 60 universidades públicas y llegamos a esta situación por el agravamiento de la crisis salarial. Desde que Milei es presidente, llevamos perdido más del 50% de nuestro salario frente a la inflación, o sea que estamos en 6 meses ganando la mitad de lo que ganábamos. Hasta ahora, incluso luego de lo que fue la marcha universitaria el 23 de abril, la marcha más grande de la historia, de toda la sociedad apoyando a los universitarios, no tuvimos ninguna respuesta y mes a mes vemos cómo se siguen deteriorando nuestros salarios frente a la inflación. Daniel, ¿cómo es el cargo testigo en el docente universitario como para poder graficar esta pérdida de poder adquisitivo? ¿No? Cuando vamos a un cargo de dedicación exclusiva, que es por 8 horas de trabajo, el cargo inicial es de 400.000 pesos. Claro. O sea, está muy por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las perspectivas, digamos, y la negociación que se está dando con el gobierno? Porque hasta ahora hubo recursos para las universidades, pero no así para sus trabajadores docentes y no docentes. Sí, no hubo ninguna respuesta para los salarios. Nosotros hemos tenido unos aumentos dados unilaterales por el gobierno, pero todos pero muy por debajo de la inflación. Hemos llegado hasta hablar con la ministra de Capital Humano, que se comprometió a darnos una respuesta, reconoció la pérdida salarial que tuvimos, pero bueno, esa reunión fue hace 15 días y no hubo ninguna respuesta positiva. Daniel, buen día, te saluda Leila. Te consulto porque, bueno, lo último que se supo al respecto de la negociación entre el gobierno y las universidades era que se iba a aumentar el presupuesto, ¿no? Al 270%, si no me equivoco, muy parecido a lo que se había acordado previamente con la UBA. ¿Eso se está cumpliendo? ¿Sabes algo respecto de si está empezando a llegar el financiamiento que necesitaban urgentemente las universidades? Ahí, para aclarar, los gastos de funcionamiento, que son menos del 10% del presupuesto de las universidades, porque más del 90% se dedica a salarios, fueron los que recibieron este aumento que vos decís, que eso alcanza para pagar la luz, el gas, los servicios, pero obviamente para que una universidad pública sea de calidad no alcanza solamente con pagar la luz y el gas, sino que también hay que sostener los salarios de los trabajadores universitarios, que son los que con su compromiso le dan la calidad al sistema universitario. Y hasta ahora hemos tenido, como decía, ninguna respuesta con los salarios, que es más del 90% del presupuesto. Claro. ¿Hay acompañamiento por parte del resto de la comunidad educativa? Porque, como decías vos, la marcha fue histórica. Ahora faltan resolver el tema docente y salarial. Sí, que es el problema principal y el que más plata se necesita. Sí, Claro. Tenemos tanto un acompañamiento de los estudiantes como de las autoridades universitarias. Lo que nosotros vemos es que lamentablemente es un gobierno que lo plantea con la ley bases, no le interesa el desarrollo del país, no le interesa el sistema universitario, simplemente van a un modelo en el cual nos vamos a expresar el miércoles en la calle con el resto de la CGT y los trabajadores rechazándolo, que busca un modelo extractivista a partir del RIGI, donde hay unos pocos millonarios que se llenen de plata sin pagar ningún tipo de impuestos, mientras se deteriora la educación, la salud y los derechos de los trabajadores. Ahora te voy a preguntar de la ley bases, pero Milei dijo que era un topo que iba a destruir el Estado desde adentro. ¿Cómo tomaste esa declaración? Bueno, me parece un payaso más que un presidente, pero es lamentable lo que dice, porque lo que vemos, el Estado es lo que nos da salud, seguridad, justicia, educación, y bueno, si él quiere destruir todo eso, es que obviamente odia a los 45 millones de argentinos. Claro. La pregunta entonces es, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Mañana estaremos marchando frente al Congreso. Sí, por eso, más allá decía de nuestro conflicto universitario, hay montones de conflictos
abiertos, los trabajadores estatales, los trabajadores de ciencia y técnica, los trabajadores de la cultura, los trabajadores de aerolíneas, y creo que bueno, el día de mañana a partir de las 9 en el Congreso nos vamos a expresar todos rechazando la ley bases y exigiéndoles a los legisladores, sobre todo los de la oposición, que estén a la altura de las circunstancias y que respeten el voto para lo que fueron votados, que no fue para cambiar y para destruir el país de esta manera. Es como ejercer el derecho a la resistencia o, si uno toma los conceptos de las revoluciones burguesas, el derecho a la rebelión. Sí, yo creo que, a ver, Milei tuvo la legitimidad de origen por haber sido votado en un balotaje, por haber sido el candidato más votado, pero eso no le da derecho a hacer cualquier cosa. Cuando él llevó su propuesta electoral decía que iba a ajustar a la casta y que al pueblo argentino le vive mejor. La verdad que lo que vemos es que ahora, cada mes que pasa, hay más tarifazos, hay inflación, y todos los trabajadores, todos los que no tienen trabajo, todos estamos un poco peor. Así que él ha violado ese contrato electoral y por eso, bueno, que la gente se expresa en la calle cada vez más. ¿Y cómo te imaginas la calle mañana? ¿Pensás que va a haber un operativo represivo? Yo creo que va a estar lleno de trabajadores, la CGT, la CTA, los movimientos sociales. Creo que cuando hay tanta gente en la calle no se puede reprimir. Me parece que lo que va a mostrar es la gran mayoría de los argentinos rechazando esta ley base. Claro. ¿Y los senadores tenés algún tipo de optimismo en que se rechace esta ley? Bueno, yo creo que, como decía, tienen que estar a la altura de la circunstancia. Tenemos un optimismo y esperamos que la ley se rechace, y la verdad que a los senadores que voten a favor, después hay que castigarlos electoralmente el año próximo. La verdad que no puede haber senadores que digan que cantan la marcha peronista y aprueban la ley bases, o que dicen ser radicales, que vienen de un partido tradicional y popular y que terminen votando esta ley. Claro. Dentro de la ley bases tenemos diferentes capítulos. Uno es el de la reforma laboral, que es feroz. De hecho, los senadores la han agravado respecto a lo que venía de diputados. Sí, es feroz lo que es la legislación laboral, eso de permitir que con un monotributo pueda tener 5 personas más a cargo, con lo cual todas las pymes más chicas, los pequeños comercios, dejan de haber trabajadores para convertirse en monotributistas, o sea, pérdida de derechos va a ser de más de 1 millón de argentinos. La vuelta del impuesto a las ganancias, que tanto luchamos para que no estuviera, y la verdad lo peor de todo es el RIGI, que lo que hace que los inversores más grandes, los multimillonarios, puedan importar las cosas sin pagar absolutamente ningún impuesto, después extraer ya sea los minerales, el litio, la soja, el petróleo, extraerlo sin pagar ningún tipo de impuesto y llevárselo del país sin pagar absolutamente nada. La verdad que esto es una locura, no existe en ningún país del mundo, y lo que muestra es un gobierno que solo respeta a los que más tienen. Finalmente, Daniel, volviendo al tema universitario, ¿hay convocada algún tipo de mesa salarial en los próximos días? ¿Cómo continúa la discusión de las y los universitarios? Sí, hasta ahora no tenemos ninguna convocatoria formal por parte del gobierno, y nosotros vamos a tener un plenario de secretarios generales este día viernes para evaluar cuáles son las medidas a seguir llevando adelante si no tenemos ningún tipo de respuesta. Claro. Cuando hablas de plenario, ¿hablas de FEDUN o también del Frente de Gremios Universitarios? No, cada gremio tiene su instancia de debate. Nosotros ese plenario lo vamos a tener como FEDUN, y después coordinaremos con los demás sindicatos docentes y no docentes universitarios qué medidas de fuerza llevar adelante. Te agradecemos la charla, Daniel. A continuación, gracias a ustedes.